Buenas tardes, esto es Piensa Prensa y hoy nos acompaña Luis Mesina. Buenas tardes, Luis. Hola, hola. ¿Qué Muchas tal? gracias. A ti por visitarnos y hacer de Piensa Prensa un espacio de difusión permanente. Luis, ha pasado más o menos una semana desde la aprobación de esta ley, ¿cierto?, que impulsa supuestamente, ese es el marco, nuestras jubilaciones, nuestras pensiones, previsión social, digamos, ese es el enfoque que se le ha dado. Mucha gente quizás ha sido crítica respecto a el trabajo que ha hecho No Más FP, entre otras agrupaciones, planteando los elementos nocivos. Pero una vez que esto ya está instalado, comentábamos antes de entrar, hay que empezar a ver qué es lo positivo finalmente. Bueno, como todo proyecto de ley siempre tiene que haber a lo menos una parte que tenga algún aspecto positivo. Entonces, creo que es relevante partir por eso. Bueno, de este ajuste, porque en realidad no podríamos llamar a este acuerdo una reforma, porque en el fondo no reforma absolutamente nada, muy por el contrario, consolida el modelo de capitalización individual, de cuentas individuales que por 43 años se han mantenido en nuestro país. Pero, ¿cuáles son los aspectos que uno podría señalar como relevantes? El primero, que hay en esta reforma, en este ajuste, un reconocimiento a todas aquellas personas que fueron víctimas de violación de sus derechos fundamentales, derechos humanos, los que se acogieron a la ley Rétina, a la ley Valech, los exonerados políticamente, toda esa gente que fue, insisto, vulnerada en sus derechos fundamentales, va a tener una reparación que es poder acceder a la PGU. Eso creo que es positivo. Lo segundo positivo es el bono tabla, que para quienes no saben, el bono tabla viene a reparar en parte la profunda discriminación que hay en este sistema con las mujeres. Y creo que eso es positivo, pero no es lo óptimo, esto hay que decirlo claramente, porque la mujer sigue siendo discriminada porque todos los beneficios se entregan a partir de los 65 años y no de los 60. En circunstancias que la mujer en este país, la norma señala que se pensiona a los 60 años y no a los 65. Pero hay que reconocer una parte positiva, que es justamente este bono tabla, que va a compensar en parte la discriminación que la mujer sufre producto de que la mujer vive más que el hombre y por lo tanto tiene que tener un ahorro mayor para financiar lo que se conoce como sobrevida, es decir, la fecha entre la jubilación y la muerte. La mujer tiene más periodo que financiar. Entonces, ¿qué va a hacer este modelo, esta reforma? Es que los varones van a hacer solidaridad en este aspecto con la mujer, lo que me parece bastante importante. Insisto que mantienen la discriminación al exigirle 65 años a las mujeres. Creo que esos son los dos aspectos que uno podría resaltar como positivos. Pero puesto en la balanza respecto a lo que se tuvo que entregar para que este acuerdo lograra ver la luz, es francamente impresionante. O sea, mira, gente que te escucho recién va a decir, ahora le encuentra cosas positivas, pero ¿por qué se estaba en contra de este proyecto? No, yo creo que la oposición a este acuerdo del gobierno sigue absolutamente vigente. Piensa tú que el gobierno de Gabriel Boric prometió antes, durante la campaña, acabar con las AFP. Está en la evidencia explícita, no es una interpretación. Acabar con las AFP, acabar con el sistema de cuentas individuales. Bueno, en noviembre del 2022 el gobierno hizo pública la reforma o propuesta de reforma a través de una cadena nacional, Gabriel Boric. Y ahí anunció el surgimiento de un seguro social que ya está conformado por un 6%. De eso no quedó nada. Nada. El 6% va íntegro a las AFP. O sea, le estamos va a las AFP, más plata. claro, para que las AFP la coloquen al mercado capital, al mercado financiero, para que se financien los grandes grupos económicos. La mitad de ese 6% va a ir al exterior, la otra mitad queda en Chile. No se financian a las pymes, a las medianas empresas, sino que a los grandes grupos económicos. O sea, el gobierno no solo no acabó con las AFP, sino que las fortalece al pasarles inicialmente un 45% más, 4,5 puntos, y una vez que termine el periodo de ajuste, este famoso 1,5, va a ser definitivamente el 6%. ¿Por qué decimos que el costo que hubo que pagar para esta pequeña mejoramiento, para el caso de las mujeres, como te digo, y para los exonerados o personas que sufrieron embates durante la dictadura, es tan alto? Porque, bueno, José Piñera llegó y dijo, bueno, con este acuerdo se consolida definitivamente la capitalización individual. Larga vida, puso en su tuit, larga vida para el sistema chileno. El Mercurio, todos los grandes grupos económicos, financieros del país y del exterior
esto es bueno decirlo, para aquellos, yo diría fanáticos, para los fanáticos ideológicos que son obsecuentes con los gobiernos de turno, porque está bien que los fanáticos que tienen pega, hoy día que han ganado pega en el aparato del Estado, hagan absolutamente, yo no sé, prácticamente todo tipo de expresiones tendientes a sobredimensionar el acuerdo. Pero la gente común y corriente que votó por este gobierno, la gente común y corriente tiene que tener un mínimo de objetividad. Tenemos que pedirle eso, que tenga la capacidad de desprenderse del dogma de fe. Si este país, yo creo que está muy complicado porque la gente está de alguna manera influenciado por aquellos que tienen el predominio del poder para instalar ciertas, comillas, verdades o posverdades. Entonces, si el Mercurio, si los grandes grupos financieros, si los bancos, las compañías de seguros, los fondos de inversión, las correas de bolsa, Si José Piñera están todos contentos, bueno, preguntémoslo a lo menos, pues. Yo invitaría a estos jóvenes que son, yo diría, y lo digo con mucho respeto, un tanto obsecuente que pensaran eso. Si José Piñera está feliz, bueno, yo tendría que preguntarme, yo no estoy feliz. No es un axioma esto, pero desgraciadamente así, en la práctica política así. Si el Mercurio en todas sus editoriales particularmente ha celebrado este gran acuerdo porque implica más recursos al mercado financiero, entonces el costo fue muy alto. No se podría entender en un plazo relativamente breve cómo ni siquiera la presidenta Bachelet, que enfrentaron las grandes movilizaciones en las calles, ni el presidente Piñera, que enfrentó el estallido, la revuelta social, no le entregaron ningún peso a las AFP. Ni la presidenta Bachelet ni el presidente Piñera, y este gobierno van a entregarle un 45% de aumento de manera directa. Eso es bastante grave y nos parece a nosotros que es lo que va a quedar en deuda. Y va a quedar en deuda por una razón muy sencilla, porque este sistema está concebido, y eso es lo más grave, está concebido para un sistema que no es de pensiones. Entonces lo que ocurre es que vamos a seguir transfiriendo salario, porque al fin de cuentas es una parte importante del salario al mercado de capitales, al mercado financiero, y no hay garantía, porque eso es lo más importante, que con esta mayor contribución, especialmente la gente que tiene 35 o 40 años, en un plazo de 20 o 25 años vayan a sacar mejores pensiones. No es posible. Por una razón muy sencilla, porque están cayendo las rentabilidades, el empleo formal está cayendo, está aumentando el empleo informal, por lo tanto la gente tiene empleos precarios, no contribuye. Entonces, si tú no contribuyes, no ahorras, porque este sistema se funda en eso, en el ahorro individual, no es solidario, no es colectivo. Entonces, las perspectivas son mucho más, yo diría, más negativas. Tengo una consulta, como que yo creo todos nos confundimos un poco cuando vimos que había un sector de la derecha en contra del proyecto. Si finalmente hoy día celebran, ¿fue una estrategia? ¿Qué era eso? Bueno, yo creo que la extrema derecha hasta ayer, hasta anoche, esta semana estaban recurriendo a una observación de constitucionalidad, presentaron un recurso de constitucionalidad que fue un diputado de la región de Concepción, creo que hizo la reserva de constitucionalidad de forma tal, recurrir al Tribunal Constitucional para que se declare nula esta propuesta. Necesitaban 35 votos, 36. Anoche, por lo menos, lo que vi yo en las redes, le faltaban 3 diputados y estaban interpelando a Pamela Giles y a otros 2 diputados más para que firmaran. No sé si lo habrán conseguido. ¿Qué significaba eso? Que iban a pedirle al Tribunal Constitucional que acogiera esta observación de constitucionalidad, y eso implicaba 2 cosas. Una, que se iba a demorar más de la cuenta, por lo tanto la promulgación de esta norma iba a tomar su tiempo. Y en segundo lugar, si era acogida por parte del Tribunal Constitucional, bueno, quedaba nula de nulidad absoluta. Eso habría sido un golpe para el oficialismo y particularmente para Chile Vamos, que habían llegado. Lo veo muy difícil en todo caso. Es un juego extraño, ¿no? Tomando en cuenta yo creo que hay un fanatismo extremista en este país, porque la ultraderecha y particularmente el sector de los republicanos y quienes están más a la derecha de ellos, el grupo Kaiser, lo que buscan es justamente aceptarle un golpe al gobierno, pero además también mantener este fanatismo extremo, es decir, que este sistema no se toque, que se mantenga incólume, es decir, que el sistema de 43 años, que son las AFP, que han demostrado ser un absoluto fracaso en el pago de pensiones, se mantenga por otro tiempo más. Entonces aquí hay una abierta provocación a la ciudadanía, a los trabajadores, a las trabajadoras, porque mantener este sistema no significa nada más ni nada menos que mantener, insisto, el salario de los trabajadores en manos del mercado financiero para financiar otras operaciones y terminar, y esto es lo más grave,
pagando las pensiones con cargo al erario nacional, porque al fin de cuentas quien paga las pensiones en este país, la PGU por ejemplo, es con recursos públicos. Mira, este dato lo entregamos siempre, pero no suele discutirse mucho, y creo que sería bueno que las personas que escuchen este dato con beneficio de inventario, porque tienen que cotejarlo si es verdad lo que estoy diciendo yo. Por supuesto. Y pero eso lo digo aquí porque queda grabado. El total del gasto en pensiones hoy día, el total del gasto en pensiones, el 88,12%, esto a noviembre del año 2024, lo paga el Estado, es decir, lo pagas tú, yo, sí. Todos los pobres desde el punto de vista relativo pagan mucho más porque si no tienen empleo, no tienen salario, pero tienen que consumir, y cuando consumen están pagando el IVA, justamente el impuesto indirecto, el más regresivo, porque la gente más pobre paga más, porque compra pan, compra leche, o sea, compra todos estamos pagando casi un 20% claro, que se va a exacto, un quinto del ingreso tú lo pagas en impuestos. Los pobres, como te digo, pagan mucho más en términos relativos que los grandes grupos económicos. Lógicamente, Luxi, Mata, Angelini pagan mucho más en términos reales, pero en términos del ingreso que reciben ellos es una fracción muy minoritaria. Entonces un pobre que recibe 300, 1.000 pesos al mes está pagando casi 2 por 3, 6, casi 60.000 pesos en impuestos. O sea, una cantidad muy grande. Pero bueno, vuelvo al tema central. 88,12% el costo que destina el Estado al pago de las pensiones. ¿Qué pensiones paga? Para que la gente entienda un poco. Paga la PGU, son casi 2 millones de personas. Hay 440.000 personas, mayoritariamente mujeres, que reciben este beneficio sin haber aportado nunca al sistema por una razón muy concreta, porque hicieron durante su vida trabajo doméstico, trabajo cuidado, trabajo no remunerado. Y las mujeres son las que más han trabajado, porque trabajaban sin horario, nuestras abuelas, nuestras madres, sin horario de sábado, de lunes a domingo, sin festivo. Eso es lo que la gente no entiende, porque los sectores más reaccionarios, incluso gente que se autodefine progresista, dice, pero ¿por qué tenemos que seguir financiando? Porque las mujeres trabajaron más que los hombres y siguen trabajando más que los hombres. Bueno, se le paga a 440.000 mujeres que nunca contribuyeron, pero que trabajaron más que todos nosotros. Que no contribuyeron a este sistema de capitalización individual. Y por lo tanto ellas reciben la pensión garantizada universal, que hoy día quedó en 224.000 a partir del 1 de febrero. Pero también pagamos nosotros el bono por hijo, que se le paga a las mujeres, pero a los 65 años, no a los 60. Pagamos las pensiones a las Fuerzas Armadas, 174.000 personas más o menos, que considera el DIPRECA, Carabineros, las Fuerzas Armadas, Investigaciones y Gendarmería. No voy a decir los montos que le pagamos a las Fuerzas Armadas, ni la pensión que se le paga a Krasnov, que está condenado a casi 500 Más de 2 años. millones, ¿no? 2 no, millones mucho más, Krasnov más de 5 millones de pesos. ¿En serio? Y se la pagamos nosotros, ¿ya? Pero además pagamos, bueno, te decía la PGU, y pagamos 550.000 pensiones más o menos al IPS, a las que eran del antiguo sistema. Es decir, todo eso lo paga el Estado. 88%. 88,12%. El 90% con este ajuste que se hizo, lo que va a ocurrir es que se va a seguir pagando más. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es cómo es posible que los chilenos, que la gente más joven, siga destinando una fracción importante de humanidad, porque el salario finalmente no es más que la expresión monetaria de la fuerza de trabajo, sigamos entregándolos a un sistema que toma este, comillas, capital, lo coloca al servicio de financiamiento de la inversión privada, y al final, cuando hay que pagar pensiones, las paga el Estado, las pagamos nosotros. ¿Cuál es el sentido de seguirle pagando a este sistema? Solamente defienden este sistema, insisto, los, comillas, especialistas que tienen conflicto de interés porque les pagan las corredoras de bolsa, las AFP, ex consejeros del Banco Central, ex ejecutivos, alto ejecutivo de la banca privada. Pero la gente común, bueno, y esta izquierda absolutamente inconsecuente, que ha sido capaz de tragarse el discurso oficialista, el discurso oficial que instala la derecha en este país, digámoslo claramente, el Mercurio, para terminar avalando un modelo que no es un modelo de pensiones, y que aquí lo que habría que haber hecho, y que lo dijimos con mucha fuerza, era avanzar hacia un sistema público de seguridad social. Vamos a hablar de eso y otros elementos más a la vuelta de una pausa. Vamos a una pausa y volvemos. Buenas tardes, esto es Piensa Prensa y estamos acá con Luis Mesina. Luis, vamos a hacer un pequeño resumen de lo último que planteaste en el bloque anterior, que yo creo que la gente poco lo tiene en mente. Esto es como básico, ¿no? Todos decimos el 100% si son 10 y decimos que un 88%, o sea, estamos hablando de casi un 90%. Estamos diciendo que todo esto paga el Estado.
O sea, el Estado, a pesar de que le entregó el negocio, supuestamente, ¿no?, la posibilidad de administrar los fondos de toda la gente que trabajamos en todos los sentidos, a las AFPs, sigue haciéndose cargo de pagarnos en su gran parte estas pensiones o jubilaciones, como queramos llamar, y las AFP finalmente se están quedando con un negocio para ganar plata, porque no están entregando el servicio que se supone que tienen que entregar. A pesar de eso, la nueva reforma les entrega aún más dinero. ¿Cuánto es en dinero efectivo? ¿Cuánta plata les va a llegar? Sí, bueno, este 45% de mayor incremento que van a tener las AFP a partir de, no es inmediato, es gradual, va a significar más o menos como 6.000 millones de dólares, 5.500 millones de dólares. Eso siempre es relativo porque se mueve dependiendo de las personas que cotizan cada año, cada mes y cada año. Hoy día las AFP están capturando cerca de 12.000 millones de dólares, equivalente a una contribución del 10%, entonces un 60% serían 6.000. 6.000 millones de dólares. Claro, ¿Cuánto adicionales. dinero es eso? Bueno, es mucha plata, Chile? 6.000 millones de dólares. Bueno, para que la gente entienda, un hospital, siempre pongo este ejemplo del hospital. El hospital de alta complejidad cuesta más o menos 700 a 800 millones de dólares. Es decir, con el excedente que se está entregando todos los años se pueden construir 6, 8 hospitales de alta complejidad. Digamos, son cifras espectaculares si uno las mira en el contexto lo que este país requiere en términos de inversión. Ahora, volviendo al tema de la pregunta que me hacías tú, efectivamente, y esto es bueno que la gente lo tenga, yo diría, ojalá meridiana, pero al menos medianamente claro. O sea, el total del gasto en pensión en Chile, ya lo expliqué, el bono por hijo, la pensión garantizada universal, las Fuerzas Armadas, el antiguo sistema, las contribuciones, las pensiones actuales. El Estado de 100 gasta poco más de 88 puntos, 88%, 88,12 para ser concreto. Y ahora, si sacamos a toda esta gente, hablamos solamente de las pensiones que se pagan en este país por jubilaciones que pagan las AFP, es decir, el sistema actual de capitalización que pagan las AFP y las compañías de seguro, ahí el Estado paga el 64% y el resto lo pagan las AFP y las compañías de seguro. Porque en el total están incluidas las Fuerzas Armadas, que no están incluidas en el sistema de capitalización, para que no se complique la gente o no se confunda. Uno, el gasto total, 88,12%, pero si vamos a ver solamente el negocio de AFP, compañía de seguro, el 64% lo paga el Estado. O sea, tampoco. Entonces, yo no entiendo cómo los periodistas que entrevistan a esta gente, por ejemplo a José Piñera, preguntarle por qué él escribió un libro que se llama El cascabel al gato, y ahí plantea que esta reforma revolucionaria, lo volvió a decir, porque el Estado va a tener, a partir de la implementación de esto, nunca más que gastar platas públicas en un sistema porque cada uno es propietario. Bueno, hay que decirle que hoy día se gasta mucho más de lo que se gastaba antes del 81, cuando el sistema funcionaba sobre cajas de previsión. Porque las cajas de previsión, hay que decirlo, eran tremendamente exitosas las que habían en Chile. Extraordinariamente exitosas. Habían algunas, por ejemplo, como el Servicio Seguro Social, que era deficitaria, porque ahí estaban los obreros, y lo que requería el sistema antiguo era una reforma importante en términos de ajustar las discriminaciones que había entre una caja y otra. Se había hecho ya eso. Un famoso decreto de ley 2004-48 logró establecer la misma edad de pensionarse a los hombres y mujeres de este país, 65 y 60 años, hombres y mujeres respectivamente. Con eso ya se había dado un gran paso para mejorar el sistema. Pero bueno, ellos quisieron otra cosa. Si lo que querían en el fondo era capturar el salario para destinarlo al mercado financiero, eso es lo que... Este sistema es único en el mundo, no hay otro sistema que sea igual. Y mira, y lo más grave es que la prensa internacional ha estado señalando que la tragedia, que al final podríamos decir nosotros que un gobierno de izquierda, único en el mundo, logra fortalecer a la capitalización individual. Eso no lo habrían esperado en ninguna parte. O sea, un gobierno que se reclama de izquierda, incorporado con el Frente Amplio y el Partido Comunista, logran fortalecer y consolidar la capitalización individual. Esto es gravísimo porque, por ejemplo, países como Polonia, con Rumania, la Federación Rusa, con gobiernos de derecha, logró acabar con las AFP y volver a los sistemas públicos de seguridad social. Entonces aquí ocurrió lo contrario. Y por eso es tan celebrado en el concierto internacional esta reforma, porque podríamos decir, viene a santificar un modelo que ha sido cuestionado por la sociedad. Luis, estos días sonó y quedó como en la retina esto de que hubo una carta desde Estados Unidos que se publicó que hablaba de lo complicado que era para ellos. Entonces,
vuelve a pasar esto. ¿Qué significa eso? ¿Por qué pasa eso? Sí, mira, hay 3 AFP cuyos propietarios son de capital estadounidense. MetLife, que es una compañía de seguros muy grande, es dueña de Provida. Principal es dueña de Cuprum. Y Prudential, en colaboración con la Cámara Chilena de la Construcción, son dueñas de Habitat, las más grandes del país. Y claro, ellos pusieron el grito en el cielo, pero es una presentación absolutamente infundada, porque primero en este modelo no se le está tocando un peso, al contrario, se le está pasando un 45% más. Eso sería quizás factible de discutir en los tribunales internacionales, que de paso hay que decirlo que no son tribunales de derecho, son tribunales comerciales que operan condenando a los estados. En el caso de que se hubiese eliminado completamente las AFP y no hubiese habido un sistema de seguridad social como existe en la gran mayoría de los países del mundo, quizás las AFP habrían podido grimir en el concierto internacional que un negocio cautivo sobre el cual ellos invirtieron, de la noche a la mañana el Estado lo eliminó y por lo tanto debieran ser objeto de indemnización. Pero sería en ese caso, no es el caso chileno, porque aquí no se le ha quitado el negocio, muy por el contrario, se le está dando más posibilidades de acceder a más capital. Y dentro de lo mismo, esta semana se oyó de algunos diputados con una iniciativa respecto a que las capitalizaciones fuesen solo para empresas chilenas o algo así. No, lo que ocurrió es que entiendo que el diputado Tomás Hirsch con la diputada Ana María Gasmuri presentaron un proyecto de nacionalización de los fondos. Bueno, esto ha sido objeto de... ¿Eso tiene algún sentido, digamos? ¿Tendría alguna...? Ha sido objeto de muchas burlas, porque en realidad eso no tiene ninguna viabilidad. Y para decirlo claramente, yo no sé si sabrán los diputados lo que implica la nacionalización. Significa lisa y llanamente que los fondos hay que intervenirlo y pasan a manos del Estado. O sea, la pregunta que tú me estabas haciendo recién respecto del rol de la... Yo creo que alguien les sopló mal a estos diputados, les sopló en la oreja y escucharon mal. Les soplaron por una oreja y escucharon por la otra. Entonces presentan este proyecto como hay un año electoral, quizás para decirle a la gente, mira, yo presento un proyecto para nacionalizar, que es lo más radical que se puede hacer. O sea, eso sí que es radical. En el fondo es tomar la plata de los trabajadores, nacionalizarla. Es un poco lo que hizo, que tampoco lo hizo Cristina Fernández el año 2008 con la crisis de subprime. En el fondo lo que hizo es echó a las administradoras de fondos, a la FJP, administradoras de fondos y jubilación y pensiones. Pero esta es una decisión que están haciendo los diputados. Es como la presentación que hizo el diputado Cuello conjuntamente con Santana y otros diputados que plantearon en un proyecto que nunca vio la luz, que nos fuéramos todas las Fuerzas Armadas. Entonces tú, cuando algunos diputados hacen este tipo de presentaciones, tú francamente te irrita porque sabes que lo único que están intentando plantear ahí es demagogia pura, engañar a la gente, generar ilusiones porque la gente efectivamente cree. La gente común y corriente no tiene por qué saber que esto no son más que saludos a la bandera, que lo único que buscan es justamente ganar adhesión a costa de la mentira. Luis, para ir cerrando, no más AFP no se va a ir para la casa. Entendemos que tienen actividades, de hecho ha habido por ahí dando vuelta algunos llamamientos para finales de marzo. ¿Qué viene y cómo se sigue trabajando en función de lo que tenemos hoy día? Bueno, ciertamente Noma AFP sigue plenamente vigente. Yo escuchaba a grandes, comillas grandes, quizás no es lo más preciso, a algunos sujetos que tienen mucha cobertura periodística, como José de Gregorio, Ignacio Brioni, ex ministros tanto de la derecha como del centro izquierda de este país, que han señalado Noma AFP con esto termina. Y claro, eso sería correcto si efectivamente este acuerdo al que han llegado va a resolver el problema de las pensiones. Si esa es la pregunta. Porque uno no es un capricho. Porque mira, si hubiera evidencia concreta de que con esta propuesta se mejoran definitivamente las pensiones, yo también voy para la casa. ¿Cuál es el sentido? O sea, solamente un sujeto demente, un temerario, un tipo absolutamente ganado por el ideologismo extremo podría decir, hay que seguir con una causa. No, mira, Fundación Sol, que viene años trabajando seriamente, Senda, que son las dos instituciones más serias que por lo menos han estado siempre cerca del movimiento social, han señalado claramente que en el mediano plazo, hablemos mediano plazo, 10 años, las pensiones de aquellos que se retiren con una mayor contribución, como lo plantea esta propuesta, van a sacar pensiones más bajas que lo que se están pensionando hoy día con una contribución del 10%. Por una razón muy sencilla, porque las rentabilidades
están cayendo fuertemente. Y un punto menos de rentabilidad en un plazo de 25 años te genera una pensión menor en un 20% más o menos. Eso no lo digo yo, lo dice la propia Superintendencia de Pensión. Por supuesto, porque tú sabes que esto opera sobre la base del interés compuesto, entonces un punto menos te genera ese deterioro de tu ahorro. Y si el empleo informal está cayendo, y si las mujeres de 50 años para arriba, que son consideradas viejas por este sistema, pero resulta que para los efectos prácticos le están pretendiendo aumentar la edad de la jubilación. Entonces tú dices la incoherencia, porque son los mismos centros de estudio, Instituto Libertad y Desarrollo, yo digo, mujeres desgraciadamente que cumplen un objetivo fundamentalmente defender el poder dominante, señalan que la edad de la mujer hay que extenderla a los 70 años. Pero ocurre que después de los 50 años no le dan pega a las mujeres. Entonces, ¿cómo está esta contradicción? Si las mujeres pierden el empleo a los 50 años, y de hecho, hay que decirlo claramente, después de la pandemia la mujer perdió mucha participación en el mercado laboral. Sí, casi la mitad. Y todavía no se recupera, han pasado ya 8 años, bueno, 6 años o 5 años y no se recupera la participación femenina, con lo cual hay un daño profundo a la mujer. Entonces, por mucho que tú hayas permitido este bono tabla, ¿de qué le va a servir a la mujer si va a tener al final de su vida activa 20 millones con suerte? Va a poder autofinanciar una pensión por debajo de los 90.000 pesos. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Que el Estado va a tener que, entre todos vamos a tener que ponerle la PGU. ¿Para qué? Para que alcance una pensión cercana a los 280.000 pesos. Es decir, vivir en la línea, la flotación va a ser en la línea de pobreza. Por eso es muy grave este acuerdo entre el oficialismo y la derecha. Porque pretenden instalar a nuestro país, especialmente para la tercera edad, que todos vivamos en torno a la línea de la pobreza. Es decir, es el estándar para Chile, no el ingreso mínimo que está en 500.000 pesos, que podría haber sido un estándar a fijarse. Es decir, que todos los viejos a una edad determinada logren tener un monto de 500 lucas, que tampoco es ninguna cosa del otro mundo, pero a lo menos lo que se está planteando con este acuerdo es que lleguemos a los 250 promedio. Y creo que esto es grave porque, mira, un dato también para quienes nos escuchan y que vean sus cuentas individuales. El 90% de los actuales afiliados, el 90%, tiene menos de 30 millones en sus cuentas de ahorro. Menos de 30. Con eso logran financiar una pensión de 150.000 pesos. Los hombres, solteros y de 65 años. Las mujeres, de 100.000 pesos hacia abajo. Entonces, eso que la gente lo sepa, pues. No. Entonces la gente, mira, yo estuve en Temuco la semana pasada y la gente me decía, profesionales, que llevan 20 años, 25 años mujeres, yo tengo 15 millones en mi cuenta y me quedan 12 años para pensionarme, no alcanzo a llegar a los 20. Entonces ese es el drama que van a enfrentar muchos hombres y mujeres. Y por eso el 30 de marzo la movilización esperamos que sea masiva y que Noma FP plantee, bueno, la ciudadanía tiene que expresarse, y creo que es importante que la gente demuestre que no se ha tragado todo el cuento. Es independiente que la gente apoye a este gobierno, lo fundamental es que esta demanda, que ha sido una demanda legítima, no cambie, porque sería tremendamente trágico que hay un problema ético de por medio, que la gente fuera obsecuente con los gobiernos. Entonces, si tiene una conducta hoy día y viene otro gobierno de derecha, ahí van a salir a las calles. Ese es el problema, que por eso la política se va degradando tanto. Sí, porque además nos vamos a pensionar igual, o sea, independiente del gobierno que nos toque. Próximo 30 de marzo, entonces, Noma FP a la calle. Luis, muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. Esto es Piensa Prensa. Síganos, ven esta entrevista, compártanla y apoyen la prensa independiente.